Bien, Bukele, reelecto en El Salvador, saben, el presidente, que tenía una situación socioeconómica muy embromada, compleja a nivel de pandillas, a nivel seguridad, y que generó una cárcel, por un lado, que evidentemente parece haberle canalizado la circunstancia de seguridad, pero también polémica a la vez. En algún momento, la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, dijo: hay que tener un modelo de seguridad a lo Bukele. Diego, ¿cómo es este sistema de cárcel de Bukele, de seguridad? ¿Es implantable en la Argentina? Todo tuyo. Haber empezado a terminar con las maras significó para Nayib Bukele poder darle la posibilidad de una reelección muy holgada. Ganó hace muy pocas horas por un amplio espectro. Ahora esas cárceles que se han transformado para algunos en una especie de modelo de la seguridad son simplemente lugares donde conviven aquellos que por la justicia fueron llevados directamente a convivir dentro de un clima en el cual más de 14.000 pandilleros que fueron detenidos en este último tiempo tienen condiciones en las que sin duda alguna los propios organismos de derechos humanos han salido a decir: cuidado porque en las cárceles de Bukele hay muerte, cuidado porque todos estos pandilleros que son cortados el pelo, en el cual conviven incluso menores. Hay 1.400 menores detenidos en estas cárceles de mega seguridad en la que los propios alimentos que los presos tienen, se los tienen que conseguir ellos mismos, si no son producto del hambre, si no evidentemente también cuando Bukele los exhibe como muestra de lo que se puede hacer en materia de seguridad, tuvo también un pasaje para la Argentina. Vamos a escucharlo cuando Bukele decía: este mismo modelo se tiene que implantar en la Argentina. El problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador. Y por ende las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina, pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro. Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Cierto es que desde hace muchos años las maras venían siendo un gran problema para El Salvador. Bueno, esto hizo que hoy muchas de las preguntas que surjan tienen que ver con cómo está hoy la situación. Se lo vamos a hacer esas preguntas a Luis Alberto López, él es periodista en El Salvador. Y la verdad, Alberto, que nos llegan por lo menos detalles de que la población ha acatado todas estas medidas y hoy por hoy se sienten como más custodiados, ¿no?, en relación a lo que Bukele hizo con la seguridad. ¿Esto es así? Efectivamente, bueno, la población aquí en El Salvador nos sentimos bastante seguros de cómo venimos. Si, bueno, hacemos referencia hace un par de años, unos 3 años atrás, El Salvador o los salvadoreños no podíamos ni siquiera cruzar seguramente una calle, mandar a nuestros hijos a la escuela con seguridad o mandarlos a la universidad, andar trabajando, porque siempre estábamos amenazados, digamos, por estos grupos delictivos, las pandillas. Después que se desarrolló este plan control seguridad, plan control territorial y también la guerra contra las pandillas, que fue una masiva, digamos, captura y no fue, por decir algo así, a la loca esa captura, porque muchos de estas personas ya estaban fichados por la policía. El problema es que a veces los capturaban, los ingresaban, pero salían de los tribunales y entonces quedaban en el mismo problema. Ahora no, con esa fichaje que ya se tenía, hubo una captura al inicio hace un par de años, también hace un año, que se capturaron a todos estos delincuentes y se metieron a las cárceles. Se aprobó también una serie de leyes más drásticas para impedir también que fácilmente pudieran salir de la prisión. Luis, y que también los jueces pudieran liberarlos. ¿Cómo es hoy una cárcel de máxima seguridad donde conviven las maras, donde además están estos pandilleros, donde incluso también hay menores, muchos menores a los cuales también fueron llevados a estas cárceles? ¿Qué régimen tiene, si lo tuvieras que describir en palabras? Bueno, efectivamente estas cárceles, digamos, relativamente son más seguras y hasta
pareciera mentira, quizás son más cómodas para los mismos reos, porque en las cárceles que estaban anteriormente estaban bien hacinados. Yo particularmente fui a cubrir varios, como periodistas, notas, entré a algunas cárceles y habían hasta 15, 20 en un espacio de unos 2, 3 metros cuadrados. Entonces estaban totalmente hacinados. Aparte de eso, que ellos tenían controladas las cárceles y de ahí dictaban también muchas líneas para cometer delitos afuera. Estaban bien conectados. En estas cárceles, por ejemplo, en la que se está viendo y en la que inauguró el presidente, es más amplia y le da vuelta al concepto. Por ejemplo, aquí están más seguros, mejor atendidos los custodios, la seguridad, la atención y los que vigilan a los reos. Los Luis reos Alberto. están... ¿Sí? Perdón la interrupción, soy David Cablín, gracias por atendernos. Es un tema, un punto bastante interesante porque lejos de que lo que decía Bukele recién, su presidente, que el caso de la Argentina sea distinto, yo no lo veo tan distinto porque las cárceles también acá se dan con hacinamiento, hay realmente condiciones infrahumanas en las cárceles y eso evidentemente ustedes lo tenían también. Hay mayor comodidad hoy por hoy en las cárceles y cuando hablo de comodidad no digo de mejorarle la calidad de vida en cuanto a lujos, pero sí por lo menos lo que mejora también el control de las mismas. Efectivamente, digamos, no están en un hotel, por supuesto, no es algo así, pero sí hay mayor control alrededor de la cárcel porque no hay comunicación, digamos, no tienen acceso a internet, no tienen comunicación con otros delincuentes que están fuera de las cárceles y también están, digamos, con mayor control y están relativamente mejor atendidos que en una cárcel hacinada. Por ejemplo, ahí tienen agua potable, tienen también la alimentación, como decimos, no es un hotel, pero sí tienen la alimentación asegurada, tienen también el control médico y todo eso está dentro de una cárcel y, por ejemplo, en otras cárceles que hay aquí en nuestro país, estaban separados los grupos, un grupo que es de la MS, Mara Salvatrucha, un grupo delincuencial también, que es la Mara 18, estaban separados y casi que controlaban esos recintos carcelarios. Ahora no, están unidos y también tienen que pagar algunos y trabajar para su alimentación. Bien. Y también para su manutención. Luis Alberto, ahora voy a abrir el juego para mis compañeros, pero no quería dejar de preguntarte esto. ¿Cuánto tiene que ver también los cambios en la ley salvadoreña para que esto que decías vos, la puerta giratoria, que también tenemos nosotros en la Argentina, se termine de dar? Porque más allá del sistema carcelario, hay un sistema judicial que evidentemente está corroído. Ya no digo ni siquiera corrupto, corroído. Efectivamente, eso es muy importante y también es trascendental, determinante en este combate contra las pandillas. Por ejemplo, se redujo antes a un menor infractor, un menor delincuente no se le podía meter preso ni siquiera castigar porque lo favorecía la ley. Así es que se cambió esa ley y también ahora a un menor de 15, 16 años también se le puede tratar como un adulto si ha cometido algún delito. Las cárceles, por ejemplo, el proceso para investigar ahora con el régimen de excepción que se ha prolongado cada 30 días, ya no son 3 días o 72 horas para investigar, sino que son 15 días para que la Fiscalía pueda investigar. También las pruebas son más contundentes, a veces no se recibían pruebas de parte de los jueces, por ejemplo, un video, una fotografía o un testimonio, y así quedaban libres muchos de estos delincuentes. Ahora, Luis muchos Alberto, de los jueces... Perdóname que te interrumpa, pero quiero incorporar lo que ha habido de denuncias de organismos internacionales, inclusive. Estaba hojeando ahora una nota, por ejemplo, del diario El País de España, donde se habla de 2 testimonios, donde personas vieron morir a sus compañeros adentro de estas cárceles. Digo, esto también es parte de lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no?
Efectivamente, se cortó un poco la señal, pero ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Las denuncias de organismos de derechos humanos que La ha ONU habido, incluso. claro, las Naciones Unidas inclusive, sobre los tratos que son verdaderas vejaciones sobre quienes están en estas cárceles. Digo que me parece que también esto hay que poder ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque las imágenes que vemos son de verdad que parecen Guantánamo. ¿Esto es así? Efectivamente, bueno, el presidente le ha dado un concepto, digamos, le ha dado vuelta a a quienes hay que respetar los derechos humanos. Y es precisamente a las víctimas y no tanto a los delincuentes. Esa es una determinación también política, digamos. Y lo que pasa es que, Luis la Alberto, crítica es un internacional. problemón enorme lo que está diciendo Bukele en ese caso, porque los derechos humanos son de los humanos. Una cosa es que haya un régimen legal que siente a las personas en un juicio justo, que los encuentre culpables y que les prive su libertad, pero de ahí a que los delincuentes no tengan derechos humanos hay una distancia gigantesca, por lo menos en las democracias que nosotros conocemos hasta acá en Occidente. Efectivamente, de acuerdo a la información que han proporcionado también las autoridades, dentro de las cárceles, se les da la atención, se les da el medicamento, se les da la alimentación, se van con el debido proceso también legal, pero están dentro de las cárceles. O sea, no pueden salir, incluso algunos son condenados a 30, 40 años, incluso algunos hasta 200, pero aquí la Constitución establece únicamente hasta 35 años. Luis Alberto, pero retomemos un poco porque justamente irradica lo que vos hablabas antes y que tiene que ver con lo de Agus. A ver, acá el planteo es la justicia. ¿Por qué la gente dice están en la calle? Porque evidentemente por algún motivo no están dentro, porque si están fuera y siguen delinquiendo, ¿qué es lo que se sufre en la Argentina o no? Estamos Claro de que acuerdo. sí, sí. Porque una de las cosas que más pide la gente de los barrios, de cualquier lado donde vos vayas, es seguridad. Entonces, ese problema que hay entre justicia y que el preso vaya y se quede dentro y no salga, vos hablaste de eso, pero ¿cómo se resolvió? Porque evidentemente hay corrupción en la justicia. Bueno, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, hubo una depuración de algunos jueces. También hubo cambio en la Fiscalía General. Bien, También paremos ahí. Perdón que vaya paso por paso, pero para que se entienda. ¿Cómo se hizo la limpieza con los jueces? A eso es a lo que voy. ¿Cómo se transitó? Bueno, recordemos que también fue cambiado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, de la Fiscalía. También la Asamblea Legislativa aprobó una ley para poder casi que jubilar obligatoriamente a varios jueces que superaban, Ahora, 60, 70 años. Luis Y Alberto, antes, pero por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia entonces no le sirve más como contrapeso a Bukele, pierde ese contrapeso que tiene que haber entre los poderes. ahora hay un debido proceso, digamos, pero el punto ahora es que los tres órganos del Estado, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, incluso la Fiscalía, se han unido en un fin común, que es proteger a la ciudadanía y no tanto garantizar los derechos de los delincuentes, que como decía al inicio, muchos de ellos ya están fichados y ya están reconocidos, que ya han entrado al proceso judicial y que han salido, incluso muchos han estado también en las cárceles y han salido. Entonces, lo que ha habido ahora no es pesos y contrapesos, sino coordinación, cooperación entre los órganos de Estado para pelear contra la delincuencia y también proteger a la ciudadanía, que es a quien se debe. Luis Alberto, hay que diferenciar acá dos cosas. Las cárceles que son para las maras, hay 75.000 aproximadamente, y las cárceles para otros delincuentes que no son miembros de estas agrupaciones criminales. Eso hay que decirlo por un lado. Y ahora quiero que me lo diferencie. Pero acá en Argentina hay otra indignación, que es el tema de este aparato del celular adentro de las cárceles que se filman, por ejemplo, carneando un cordero y que van a comer un domingo un asado, que es algo muy típico de acá, donde hay esos lujos que estaba hablando antes David. ¿Cómo es la cárcel para las maras, que tengo entendido que no ven ni la luz del sol, y para otro tipo de delincuentes en El Salvador? El delincuente común, digamos. Exacto. Efectivamente, había una corrupción tremenda dentro de las cárceles, que incluso salían a veces los delincuentes a cometer fechorías, delitos, asesinatos, y regresaban a las cárceles con la complacencia de algunas autoridades dentro de las cárceles.
Ahora, esta cárcel, por ejemplo, nueva, y hay otra también de máxima seguridad, no se les permite celulares. También hay requisas frecuentes dentro de las cárceles. La señal de internet son bloqueadas para que no puedan entrar ni salir señal. Incluso también hay restricciones, que es parte de las reformas que hizo la Asamblea Legislativa. Hay restricciones para que familiares, abogados puedan llegar y, por ejemplo, recibir instrucciones de parte de los delincuentes, o a veces les pasaban papeles con instrucciones que al salir de la cárcel ya las llevaba a la calle y entonces podía dar alguna orientación a los delincuentes que se encontraban cerca. Hay muchas restricciones de comunicación, que eso es clave también, cortar la comunicación lo más que se pueda desde adentro de las cárceles hacia afuera de las cárceles. Y no solo la comunicación que se impide, digamos, los celulares, sino también las comunicaciones directas entre familiares, entre abogados de los delincuentes, entre amigos que supuestamente los llegan a visitar, pero también ahí aprovechaban para poder dar instrucciones. Ahora, la otra parte son los delincuentes comunes. Ellos sí es más relajado, digamos, el ordenamiento de estas cárceles. Incluso hay programas que muchos de ellos, de los que están cumpliendo penas, pero que son delitos comunes, no como las maras. Ellos también salen a colaborar, a construir, por ejemplo, muros, carreteras, salen a sembrar. Ponen a los presos a trabajar. Salen a construir. Básicamente, ponen a trabajar a los presos. Pero no a las maras. Las maras no salen. No sino salen. que solo los Esa es la diferenciación, digamos, los delincuentes comunes. Esa es la diferencia. Bien, Luis Alberto, muchísimas gracias por tu aporte. Por sí o por no, y me imagino que la respuesta es obvia porque así lo han dicho las urnas, el pueblo claramente está de acuerdo con este sistema penitenciario que tiene hoy por hoy El Salvador. Efectivamente, ahora la población está de acuerdo porque imagínate muchos años estando secuestrados por delincuentes y ahora, bueno, se ha liberado la población para poder tranquilamente vivir. Fue mucha sangre, muchas amenazas, mucho sacrificio, mucha amenaza pues, que sufrió la población y ahora que ha recuperado su libertad, su tranquilidad, su seguridad, o sea, lo reconoce y seguramente ese es el trabajo que tienen muchos políticos, muchos mandatarios, responder a la necesidad y al principal problema de su población. Muchos es la seguridad, ahora el otro problema es la economía y entonces eso permite trabajar más sobre ese tema y otros más. Bueno, lamentablemente nosotros no podemos darle sugerencias al respecto porque también tenemos problemas de economía. Le mandamos un abrazo grande, Luis Alberto, tanto para ti como para todo El Salvador. Un cariño y gracias por el tiempo. Igualmente un gusto saludarles y un abrazo desde El Salvador. Gracias.